No puedo imaginar que en los anales de la historia se proporcione un ejercicio de filantropía más noble y más amplio que este. Esta frase fue dicha por Edward Jenner, inventor de la vacuna de la viruela, en referencia a la Real Expedición Filantrópica de la Vacuna, auspiciada por la corona española con el fin de llevar la recién inventada vacuna a los confines del imperio, logrando de esta forma un hito en la historia de la medicina universal, como la primera expedición transcontinental de vacunación. En una epopeya que logró no solo vacunar a gran parte del imperio, sino extender la metodología, medios y conocimientos que permitieran perpetuar dicha técnica a lo largo de más de medio mundo. Comenzamos. Veréis, durante siglos la viruela había sido una de las enfermedades más terribles y de mayor mortandad que asolaban el viejo mundo. Esta enfermedad infecciosa causaba entre otros síntomas la aparición de fiebre, hemorragias y erupciones cutáneas, que eran la característica más conocida de esta enfermedad, causando en torno al 30% de mortalidad y dejando graves secuelas físicas en aquellos que sobrevivían debido a las cicatrices que dejaban las pústulas, así como a la ceguera que provocaba en un número elevado de casos. A pesar de tenerse registros históricos muy antiguos de esta enfermedad, lo cierto es que su expansión se intensificó con virulencia en el siglo XVIII, donde se estima que se cobraba la vida solo en Europa de alrededor de 400.000 personas cada año. Esta enfermedad, por si fuera poco, se cebaba aún más con la población nativa del Nuevo Mundo, donde esta enfermedad no existía hasta la llegada de los europeos, motivo por el que esta población carecía de defensas contra la misma, y la mortandad en estos casos llegaba hasta el 50%. No fue hasta 1796 cuando el británico Edward Jenner inventaría la vacuna contra esta enfermedad. Antes que él, varios autores se habían percatado que las lecheras, fruto de su trabajo, solían contraer una variante de la enfermedad, conocida como la Variolae Vacine o viruela de la vaca. Estas, sin embargo, no enfermaban de la variante más peligrosa que afectaba a los humanos. Esta observación le sirvió a Edward Jenner para llevar a cabo su estudio y finalmente en 1796 inocular por primera vez esta variante, extrayendo el líquido de una de las pústulas de Sarah Nelmes, lechera, en Jane Phipps de tan solo 8 años de edad. El joven reaccionaría en los siguientes días con una sintomatología leve, desarrollando la variante bovina. Tras una semana, Jenner procedió a inocular esta vez sí la variante humana mediante el método de la variolación, sin que ésta afectase al chico. Nacía de esta forma la vacunación tal y como la conocemos hoy día. 2 años después, en 1798, Edward Jenner publicaría oficialmente sus resultados. Hasta aquel momento ya existía una forma de inmunización conocida como variolación. Esta práctica se trataba de realizar una incisión e introducir polvo extraído de la raspadura de una de las costras de un portador de la enfermedad, las cuales aparecían en la fase final de esta, en los individuos que conseguían sobrevivir. De esta forma en ellas ya había anticuerpos y el inoculado, como norma general, desarrollaba la enfermedad en un grado leve. Pero aparte de no ser una práctica extendida, un porcentaje de veces los inoculados podían desarrollar los cuadros más graves, llegando incluso a fallecer. Por lo tanto, esta práctica no era ni mucho menos segura. Es en este contexto histórico en el que se desarrolla la historia que tratamos hoy, en una Europa devastada por la enfermedad que incluso alcanzó a las familias reales. En España se plantea por primera vez una de esas gestas quijotescas de las que abundan en nuestra historia y de las que nadie se acuerda y pocos reivindican. Apenas habían pasado 5 años de la publicación de los resultados de Edward Jenner, y mientras en Europa empezaban a asimilar sus trabajos, en España se monta una expedición intercontinental para llevar la recién creada vacuna a los confines del imperio, en una expedición filantrópica auspiciada por el rey Carlos IV, quien por cierto había perdido a una de sus hijas fruto de la enfermedad. La Real Expedición Filantrópica de la Vacuna no solo vacunaría al mayor número de personas posible, sino que tenía como misión la creación de los organismos que permitieran el mantenimiento y difusión de la misma una vez acabada la expedición.
Para esta labor se eligió al médico y cirujano militar Francisco Javier Balmís y Berenguer, quien estaría al mando de la expedición. Antes que Balmís, habían aparecido otras iniciativas que pretendían los mismos fines, pero dada la experiencia y solidez del proyecto de Balmís, se optó por que éste encabezara la expedición. Francisco Javier Balmís y Berenguer había nacido en la ciudad de Alicante el 2 de diciembre de 1753. A sus 50 años de edad, el médico militar había servido en territorio americano a lo largo de su carrera, lo que le permitía tener un conocimiento del terreno sobre el que realizaría sus trabajos. Por si esto fuera poco, fue el propio Balmís quien había traducido del francés el Tratado Histórico Práctico de Jacques-Louis Moreau de la Sarthe, uno de los documentos más importantes en el ámbito de aplicación de la vacuna, y de los que se portarían 2000 ejemplares en la expedición, para ser repartidos por todo el imperio. Tenemos que tener también en cuenta que durante la Ilustración se optó en muchos países europeos por la militarización de la ciencia. Los científicos militares conocían los territorios donde se desarrollaban sus estudios y aportaban la rigurosidad y vocación de servicio de la institución castrense. Es por esto que muchos de los grandes científicos europeos de la época procedían de los ejércitos. Una vez elegido el responsable de la expedición y dotada de los medios necesarios, faltaba aún lo más importante: los reservorios. Y es que es así como llamó ya en aquel entonces Balmís a los portadores de la enfermedad. Para esta operación se optó por que la enfermedad debía ser portada por 22 niños, los cuales saldrían de la Casa de Expósitos de La Coruña, punto de partida de la Real Expedición. El procedimiento consistía en inocular la vacuna en 2 de ellos, que serían apartados del resto hasta que desarrollasen la enfermedad. Una vez lo habían hecho, se extraía líquido de las pústulas y otro niño era inoculado. De esta forma se mantenía la cadena para que la vacuna llegase a territorio americano. Con los ojos del siglo XXI no nos puede sorprender la utilización de niños huérfanos para tal fin, pero a ojos de la época esto era muy distinto. Los niños quedaban inmunizados también y recibían, según los informes de la expedición, un trato justo, teniendo que ser devuelto a los lugares de donde eran naturales. El mantenimiento de la cadena durante la travesía estaría a cargo de otra persona que merece un vídeo individual: la rectora de la Casa de los Expósitos de La Coruña, Isabel Zendal, de la que estoy seguro que muchos habréis escuchado hablar en los últimos meses. Ella no solo estaría a cargo del bienestar de los niños durante la expedición, sino que estos no se mezclasen, llevando al traste con la operación. Con todos estos elementos, ahora sí, el día 30 de noviembre de 1803, la expedición parte del puerto de La Coruña en la corbeta María Pita. El itinerario les llevaría hasta las Islas Canarias, de allí cruzarían el Atlántico hasta Puerto Rico y de Puerto Rico hasta Venezuela. En Venezuela, la expedición se dividió en 2 partes, una a cargo del segundo al mando, el también médico José Salvani, quien tiene detrás una historia que tenemos que tratar en algún momento. La segunda, a cargo del propio Balmís, tomaría rumbo norte hasta Cuba y México. De allí, tomaría el galeón de Manila rumbo a Filipinas. Antes de seguir con los itinerarios tomados, hay que hacer énfasis en la parte más importante de la expedición, y es que esta no trataba solo de vacunar al mayor número posible de personas, sino que cada uno de los territorios donde llegaba se creaba una junta de vacunación, encargadas de la conservación y difusión de la misma, para lo que se implicaba a todos los estamentos de la sociedad. Además, se las dotaba de los medios técnicos y conocimientos para el desarrollo de esta actividad, implantando, claro está, los manuales de vacunación. Aquí es donde reside el verdadero valor de la expedición Balmís. No era una campaña de vacunación, se trataba de la implantación en todo el imperio de los conocimientos y medios para que cada territorio fuera capaz de mantener y difundir la vacuna en el futuro. Por cierto, no fueron pocos los problemas a los que se enfrentó la expedición, desde la negativa a proporcionar nuevos niños para continuar con la misma, hasta las tiranteces con algún virrey.
Como decía, la expedición llegó incluso a Filipinas, donde, por si esto fuera poca proeza filantrópica, Francisco Javier Balmís y Berenguer solicitó permiso para saltar al sur de China, a la plaza portuguesa de Macao y llegando hasta Cantón. Ya de vuelta a España, incluso pidió permiso a los británicos para vacunar a los habitantes de la isla de Santa Elena en pleno Atlántico. Finalmente, tras casi 3 años después de su partida, la expedición tocaría tierra en el puerto de Lisboa el 14 de agosto de 1806, habiendo difundido la vacuna por 3 continentes y creando los medios para que ésta continuase siendo suministrada en aquellos territorios. Francisco Javier Balmís y Berenguer fallecería en Madrid el 12 de febrero de 1819, habiendo contribuido más que nadie a la erradicación de esta terrible enfermedad y salvando de esta forma millones de vidas. Aunque no sería hasta finales del siglo XX, concretamente hasta el 8 de mayo de 1980, que la Organización Mundial de la Salud declaró oficialmente erradicada la enfermedad, tras una campaña masiva que llevó la vacuna hasta los rincones más inhóspitos del planeta, en una gesta que emuló a la Real Expedición Filantrópica de la Vacuna. Hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado. Dejad like y comentad, espero veros en el siguiente vídeo y, como siempre os digo, no dejéis de ser curiosos. Adiós.